Entonces, hoy vamos a estar en Santiago 5. Entonces, para que todas abran sus Biblias en Santiago 5 y dependiendo de qué tan rápido vayamos, vamos a terminar Santiago, el libro de Santiago el día de hoy. Y luego estaba pensando que lo siguiente que quisiera que estudiáramos se llama la armadura de Dios, que digamos, esto va a incluir como que cuáles son las diferentes cosas que Dios nos deja para poder armar nuestra armadura y estar protegidas para poder resistir a la tentación y siempre estar cubiertas con la sangre de Cristo y cómo activar toda la armadura que hay. Y hoy vamos a hacer un poco de intro a una de las partes de herramientas que Dios nos deja para vivir aquí en la tierra. Entonces voy a empezar con una oración y luego vamos allá a entrar al tema de Santiago 5. Entonces, Padre amado y Rey Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí hoy. Señor, te agradezco por la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra. Te pido que bendigas a cada una de las que están acá y todas aquellas que no se lograron unir. Te pido, Señor, que esta tarde llenes de bendición las casas en donde está cada una de las que estamos acá. Te pido, Señor, que tomes el control de esta reunión. Invito al Espíritu Santo que sea quien me guíe, Señor, que todo lo que salga de mi boca venga de ti, Señor. Saca fuera toda humanidad que pueda venir de mí a través de este mensaje y que realmente seas tú el que está hablando y el que nos está mandando este mensaje para poder seguir conociéndote más, creciendo en tu presencia y subiendo escalones en la fe y en nuestra relación íntima y personal contigo. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras mentes y nuestros corazones para realmente escuchar y entender tu mensaje y que podamos aplicarlo cada día en nuestras vidas para cada vez ser más y más como tú. Que esta palabra nos ayude a ser ejemplos de tu voluntad, ejemplos de tu evangelio y ejemplos de ti en la tierra, Señor. Te pido que nos ilumines, llénanos de sabiduría, llénanos de entendimiento y desde ya vamos a declarar que esta palabra la vamos a guardar en lo más profundo de nuestros corazones y que nada ni nadie nos la puede quitar, Señor. Declaramos desde ya también que esta palabra va a ser fruto vivo y va a ser bendición para nuestros corazones y para nuestras almas y para nuestros espíritus, Señor. Gracias por siempre poner ese querer y poder en nuestros corazones de estar aquí, de tomarnos el tiempo para escuchar tu palabra, y ayúdanos a conectar de una manera más íntima contigo para poder seguir subiendo de escalones en la fe y para poder tener esa relación íntima y personal contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a empezar con Santiago 5. Alguien que tenga su Biblia por ahí, no sé si me puede leer Santiago 5 del 1 al 6. Yo la tengo. Va, gracias. Advertencia para los ricos. Presten atención, ustedes los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas que las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado, perdón, testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes se les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todo y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Súper, gracias, Elise. Entonces, cuando yo leí esto por primera vez, yo dije, uy, qué miedo. O sea, Dios nos está diciendo de que sacrifiquemos a todo el dinero y que seamos pobres y que no podemos vivir una vida, porque ¿cómo así? Que yo no quiero ser una de estas personas. Pero luego, conforme fui orando y conforme fui investigando, nos damos cuenta de que hay una tendencia que cuando en la Biblia se refiere a ricos, no se refiere específicamente a la gente con dinero, se refiere a la gente con dinero, pero que la prioridad en sus vidas y el número uno en sus vidas es el dinero.
no Dios. Entonces, ¿a qué tipo de personas se está refiriendo a Dios como ricos en este versículo y que les está dando estas advertencias? Se está refiriendo a todas aquellas personas quienes solo les importa el dinero, que no les importa nada más que conseguir dinero. A esas personas que están dispuestos a quitarles a otros para enriquecerse más, que no les importa si yo voy a dejar a alguien sin comer con tal de que yo pueda tener más dinero. No me importa si le voy a robar a alguien ese trabajo, porque al final yo voy a tener más dinero. También se refiere a las personas que para ellas, para las personas que lo más importante en sus vidas es el dinero. Entonces, no es que se está refiriendo a que el dinero en sí es malo, sino que se está refiriendo a los ricos, que son esas personas que tienen un amor por el dinero. Porque muchas veces Dios nos va a permitir tener dinero en nuestras vidas para poder hacer un impacto y poder ayudar para hacer cosas buenas con ese dinero. Y ese dinero nos lo va a dar siempre y cuando nuestro corazón siempre esté puesto en Dios, no que nuestro corazón esté puesto en el dinero. ¿Qué quiero decir con el corazón puesto en el dinero? Les voy a leer Mateo 6:24. Entonces, ¿qué dice en Mateo 6:24? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Entonces, ese es el tipo de ricos que nos está hablando acá. Es gente que está completamente esclavizada en el dinero y que en vez de gozarse sus riquezas y utilizar sus riquezas para hacer cosas buenas, para ayudar a otras personas, para poder hacer un impacto en la vida de otras personas, para poder ser una mejor persona, lo están usando para consumir todas las cosas que necesita la carne. Están utilizando el dinero para satisfacer todos los deseos que está pidiendo su carne, no los deseos de su corazón. Y también dice de que les estaban quitando los salarios a los que trabajaban sus tierras para que ellos pudieran tener y quedarse con el dinero. Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? De que son personas que su prioridad es el dinero y que su número uno está diciendo el dinero. Está haciendo el dinero y no Dios. Porque una persona que tiene a Dios adentro de sí mismo no sería capaz de agarrar el dinero que le pertenece a alguien más. O no sería capaz de enriquecerse haciéndole daño a otra persona. Esa es la diferencia. Entonces, aquí Dios nos está diciendo como alerta, esto es un warning para todas ustedes que están acá. No dejemos nunca que el dinero y las riquezas tomen el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿sí? No nos está diciendo no tengan dinero, sino que nos está diciendo que la razón por la cual vivimos sea Dios, no el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que las riquezas me sumen, pero que no son el centro de mi vida, ¿sí? Entonces, vamos a leer Eclesiastés 5:10. Entonces, ¿qué dice Eclesiastés 5:10? Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Esto se llama vanidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si nosotros ponemos el dinero por encima de Dios y que nuestra prioridad número uno y nuestro amor número uno es el dinero, nunca vamos a tener suficiente dinero como para llenarnos. Siempre nos va a hacer falta algo, ¿sí? Siempre va a haber alguien que tiene más dinero, siempre va a haber alguien que tiene más oportunidades, siempre va a haber alguien que tiene más cosas en la vida. Y si nuestra prioridad en la vida es tener dinero, nunca vamos a poder estar completamente llenas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra verdadera riqueza? No tiene que ser el dinero. Nuestra verdadera riqueza tiene que ser esa relación íntima y personal que tenemos con Dios, porque eso es algo de que nos va a traer 1000 beneficios y que vamos a poder estar saciados. Nunca vamos a sentir que nos falta algo si ponemos como nuestra prioridad número uno a Dios. Si leemos Colosenses 3:16, ¿qué dice?
dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a los otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Que dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Entonces, Dios nos está diciendo, llenen su vida de riquezas, pero la riqueza con la que lo tienen que llenar es la palabra de Dios, que es leer mi Biblia, alabar a Dios, orar, tener esa relación íntima y personal con Dios. ¿Por qué? Porque eso me va a traer, no solo me va a llenar mi corazón, sino que me va a traer, me va a llenar mi vida y me va a añadir cosas buenas. Entonces, cuando yo pongo mi felicidad y mi fe y mi gozo en Dios, puedo tener riquezas o puedo no tener riquezas y nadie me puede quitar mi gozo. Pero ¿qué pasa con estos ricos que su gozo y su felicidad y el centro de su vida es el dinero? Si un día pierden el dinero, lo pierden absolutamente todo. Pierden su felicidad, pierden su autoestima, pierden su personalidad, pierden sus amigos, pierden sus familias. Lo pueden perder absolutamente todo. Pero gente como nosotras, que vamos a poner a Dios como número uno, podemos tener dinero o no tener dinero, pero siempre vamos a tener felicidad, gozo, paz y un amor inagotable que nos va a saciar todas las necesidades de nuestro alma. Y es algo que nada ni nadie me lo puede quitar. Entonces, lo que nos hace reflexionar en Santiago 5, del 1 al 6, es ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi gozo? ¿Qué estoy poniendo como el centro de mi vida? Entonces, las invito a leer Filipenses 4, del 12 al 13. Esa se me olvidó tenerla acá ya. Entonces, ¿qué nos dice creo que la veo, ¿verdad? Filipenses dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto como para estar saciado, como para tener hambre, tanto como para tener en abundancia, como padecer en necesidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nadie me puede, cuando yo pongo a Dios en el centro de mi corazón y en el centro de mi vida, yo sé cómo estar feliz y saciado en lo mucho, tanto como en lo poco. Y el dinero no me define. Lo que me define es cómo Dios me ve y lo tanto que Dios me ama. Y cuando yo sé tener eso, ¿qué nos dice Dios? Cuando tú sabes eso, yo te voy a dar, porque sé dónde está tu corazón, porque sé de que no te vas a poder mover, que el espacio el espacio que tengo yo en tu corazón no se va a mover si te doy. Entonces, claro que Dios nos va a querer dar, pero nos va a dar conforme nosotros vayamos aprendiendo a no dejar que cuando nos dé algo, ya sea riquezas, dinero, trabajo, lo que sea, que eso nos consuma y que ya no regresemos a Dios. Entonces, la única manera de hacerlo es aprender a estar feliz con mucho, feliz con poco, porque siempre estoy agarrada de la mano de Dios. Y la prioridad más grande para mí es tener a Dios en mi vida y tener una relación íntima y personal con Él. Entonces, ¿qué nos está diciendo en la primera parte de Santiago? Nos está diciendo, no sean como estos ricos. No sean esas personas que tienen un amor al dinero. No sean esas personas de que están dispuestos a quitarle a otros con tal de tener más. No sean esas personas, sino que sean personas que si tienen, que sepan cómo utilizarlo para agradar a Dios, ya sea ayudando a una persona, ya sea, yo qué sé, Dios nos va a poner qué hacer con cada cosa que nos da, pero que nunca dejemos de que el dinero nos cegue o nos aleje de tener esa relación íntima y personal con Dios que es tan difícil construir y tan fácil de perder.
Entonces, con esto me quedo con cada una de ustedes contestará esta pregunta, es, ¿dónde está su corazón? ¿Qué es lo que a ustedes las llena? ¿Es Dios? ¿O digo que es Dios, pero realmente es el dinero y lo que tengo? Ese es un pequeño self-check para saber dónde está mi corazón. Y si mi corazón no está completamente entregado a Dios, es el momento perfecto para empezar a orar y a trabajar en esa relación íntima y personal con Él, para que podamos llegar al punto donde sepamos contestar esta pregunta perfectamente de decir, mi corazón está con Dios. Mi corazón está completamente rendido a Dios. Y no hay nada, nada ni nadie que me pueda alejar de tener esa relación íntima y personal con Él. Entonces, eso es como un pequeño chequeo que nos hace Santiago en la primera parte de Santiago 5. Ahora vamos a pasar, hemos estado hablando de las diferentes cualidades para ser una persona en la fe. En Santiago hemos hablado de ser pacientes, hemos hablado de ser amables con otras personas, hemos hablado de amar a otros, de no ser orgullosos. Entonces vamos a continuar creando esa idea de qué debemos hacer nosotros para ser el cristiano que tiene esa relación íntima y personal con Dios. ¿Qué tengo que cambiar de mi vida para poder ser una persona que ya no tiene ninguna oposición a tener esa relación íntima y personal? Porque muchas veces somos nosotros mismos, por ser a veces egoístas, por el orgullo, por tener estas diferentes cosas en nuestros corazones, que no logramos terminar de acercarnos completamente a Dios. Entonces hoy vamos a aprender de más cualidades que nos van a ayudar a seguir creciendo en nuestro camino con Dios. Entonces, ¿hay alguien que me pueda leer Santiago 5 del 7 al 8? Yo puedo. A ver. Tengan paciencia, hermanos, hasta que llegue el Señor. Miren cómo el sembrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias del otoño y de la primavera. Tengan paciencia y anímense porque la venida del Señor está próxima. Súper, gracias. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes en la vida, ¿verdad? Hay que ser pacientes tanto como en las lluvias en el otoño. Hay que ser pacientes en la primavera, ¿verdad? Hay que ser pacientes en todo aspecto de mi vida, ¿sí? Entonces, primero nos habla de que hay que ser pacientes con la llegada de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como nadie sabe ni el día ni la hora en la que Dios va a venir a recogernos, no seamos impacientes para llegar a ese punto. Lo que nos está diciendo Dios es, sean pacientes para mi venida y tomen cada espacio, cada etapa, cada momento de sus vidas para trabajar en ustedes, acercarse más a mí, por poder volverse más puros para mi llegada. Ya sea que lleguemos o no lleguemos, no se sabe porque no se sabe el día y la hora. Pero lo más importante que nos está diciendo es, sean pacientes. Y yo quiero agarrar esta analogía que habla de los agricultores, de cómo los agricultores son pacientes, pero habla específicamente de que son pacientes cuando esperan las lluvias del otoño y luego habla de la primavera. Entonces yo quiero poner un poco en perspectiva cómo nosotros podemos ser pacientes en las lluvias de nuestras vidas, ¿verdad? Que son las lluvias del otoño, que puede ser un clima donde está lloviendo, no puedo hacer mucho, me estoy mojando como la planta, me estoy empapando, tengo que hacer el trabajo, pero ese momento difícil es el momento que necesito para poder crecer, ¿sí? Un árbol o una planta o un cultivo no puede crecer lo suficiente sin pasar por esas lluvias de otoño, ¿sí? Entonces, tenemos que ser como los agricultores que son pacientes en las lluvias y en la primavera. ¿Eso qué quiere decir?
para que yo pueda dar frutos en mi vida, ¿sí? Como agricultora, los frutos que yo voy a dar en mi vida, para poder darlos y que puedan llegar a ser lo que Dios quiere que sean, tengo que pasar por momentos de lluvia, pero por momentos de primavera. Entonces, ¿qué nos dice? Tengo que aprender a esperar en el Señor, a esperar de la mano de Dios en los momentos buenos y en los momentos que me van a hacer crecer, ¿sí? No quiero decir momentos malos, porque al final del día, todo lo que obra en nuestras vidas va a obrar para bien para los que creen en Cristo. Entonces, puede ser un momento no tan bueno, pero a mí me gusta ponerlo como un momento de crecimiento, que tuve que pasar por eso para poder llegar a la persona que yo soy. Gracias a ese momento difícil, ese momento de lluvia, yo pude crecer a ser la persona que yo soy. Yo pude aprender a ser paciente, yo pude aprender a ser más humilde, pude aprender a ser menos egoísta, ¿verdad? Entonces, les quiero leer Romanos 12:12. En Romanos 12:12 dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Entonces, ¿qué está diciendo? Nos está diciendo, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Porque, a ver, cuando son momentos de florecer, momentos de primavera, en momentos buenos, uno pues no practica tanto la paciencia porque está en un momento feliz, ni siquiera lo piensa. Pero donde más hay que practicar ser pacientes es en los momentos de crecimiento. Y lo que nos dice es, ¿cómo puedo ser paciente en un momento de lluvia en mi vida? La única manera que yo puedo ser paciente en la lluvia en mi vida es a través de la oración. Pedirle a Dios que me dé la paciencia, orarle a Dios y repetirle a Dios todas las promesas que Él me dio para la primavera. Y no rendirme, no dejar que la lluvia me ahogue, sino que dejar que la lluvia me haga crecer. Y orar y decirle, bueno, Dios, estoy frustrada, tal vez estoy pasando por un momento de lluvia en mi vida, pero ¿qué voy a aprender? Ayúdame a entender qué voy a aprender cada día en este proceso de lluvia en mi vida. Y te recuerdo, tú me prometiste que voy a llegar a la primavera, tú me lo prometiste, pero estoy dispuesta a pasar por este momento de lluvia con paciencia en ti y aferrándome a ti, pero ayúdame a ser paciente, dame paciencia. Cuando vamos directamente a Dios, Él nos va a dar la paciencia que necesitamos para pasar en esos momentos de lluvia en mis vidas. Entonces, tenemos que aprender a ser pacientes en todo lo que me pase o me está pasando en mi vida. Y la única manera de ser pacientes es, como dice Romanos 12:12, es en oración. Es la mejor manera, porque es la manera donde podemos pasar pacientes de la manera menos amargada, ¿verdad? Porque puedo pasar mi lluvia quejándome, pero no me va a sacar de la lluvia. Entonces, mejor, en vez de estar quejándome, puedo pasarle en oración, donde Dios me va a dar la paciencia para aguantar este momento de lluvia que estoy pasando en mi vida. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tipo de paciencia. Si alguien me puede leer Santiago 5:9. Solo el 9. Sí, solo el 9. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Entonces, ¿qué nos está diciendo? No solo tenemos que ser pacientes con nosotros mismos durante los momentos de lluvia o pacientes en lo que esperamos a que Dios nos dé lo que nos prometió, sino que nos dice, no juzguen a otros. En otras palabras, tengo que ser paciente con otras personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tengo que ser paciente cuando otras personas cometen un error. Tengo que ser paciente cuando otras personas hacen algo de una manera distinta a lo que yo lo haría. Porque ¿por qué juzgamos? Muchas veces juzgamos o para sentirnos mejor de nosotros mismos o porque nos frustra que alguien haga las cosas de la manera que nosotros no lo haríamos. Y nosotros decimos, ¿por qué no lo hizo de esta manera? Entonces,
Lo único que viene de juzgar a otros es que tenemos falta de paciencia. Entonces tengo que trabajar en mí para ser paciente con otras personas para no juzgarlas. Porque Dios nos está diciendo, ¿por qué van a juzgar ustedes a otras personas si yo no los juzgo a ustedes? Imagínense si Dios nos juzgara a nosotras de la manera que nosotros juzgamos a otras personas. A mí, fijo, me daría durísimo. Durísimo. De juzgarme por todas las cosas y errores que he cometido en mi vida. Miles. Más él que de verdad no ha cometido ningún error. Pero si él no lo hace, ¿qué me da a mí el derecho o el lugar de juzgar a otros hijos de Dios? Nadie. Nadie me dio el derecho, nadie me dio la idea. Entonces, ¿qué me dice? Tenemos que aprender a ser pacientes con otras personas, a no juzgar a otras personas. No sé si se recuerdan cuando leímos Santiago 1:19. Ahí lo pueden, ese sí lo pueden buscar porque está ahí atrásito. Alguien que me lea Santiago 1:19. Yo puedo, a ver. Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que ser lentos para escuchar, ¿ok? Que las personas se sientan cómodas de venirme a contar algo. Lo escucho. Lentos, Rápidos para escuchar. rápidos para escuchar, que escuchamos todo. Lentos para hablar, ¿qué quiere decir? Pausa, no me doy tiempo, no juzgo. Pienso si estoy juzgando a alguien y digo, no lo voy a juzgar y no lo voy a decir porque Dios me está pidiendo que sea paciente. Y si no lo logro sacar, mejor me quedo callada. ¿Verdad? Entonces, tengo que estar dispuesta a escuchar, rápida para que si tú me dices algo, yo te voy a escuchar, pero lenta para lo que va a salir de mi boca. ¿Y por qué nos dice que seamos lentos para hablar? Porque lastimosamente los humanos tendemos a ser lentos para escuchar, que no nos gusta escuchar, y así para hablar. O sea, ya te tenemos, ¿qué hiciste mal? Y tú no has terminado ni la historia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Escuchemos la historia completa. Y si no tenemos nada bueno que decir, o lo que va a salir de nuestras bocas va a ser juzgar a otra persona, no hablemos. Y no nos enojemos con otras personas. ¿Cómo somos lentos para hablar y lentos para enojarse? Siendo pacientes con otras personas. Recordémonos, si Dios me tiene paciencia a mí, ¿por qué no le voy a tratar de tener paciencia a otras personas? Eso sí, Dios no me está diciendo, voy a ser paciente con esta persona y le voy a dar 10,000 oportunidades porque Dios me ha dado a mí 10,000 oportunidades. No, lo que nos dice es, seamos pacientes con otros, no juzguemos, pero tampoco le demos un espacio a las personas para alejarnos de Dios o convertirnos en personas que Dios no quiere que seamos. O sea, nos está diciendo, seamos pacientes a la hora de juzgar, a la hora de hablar mal de otras personas, a la hora de enojarme con otras personas. Pero si Dios me pide que me aleje de una persona, que lo haga de una manera donde no voy a juzgar a esa persona, no voy a enojarme con esa persona, pero puedo poner una separación porque me va a alejar de mi relación con Dios. ¿Verdad? Tefi, o sea, cabal en el 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y sí, de verdad. O sea, uno siempre piensa dentro de uno, pero a veces uno tiene que quitar cosas de afuera que le están afectando a uno por dentro. Sí, uno tiene que asegurarse porque esto no está escrito en la Biblia, pero siempre estoy segura que sus papás más de alguna vez se los dijeron. Dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es muy cierto. No sé si a ustedes les pasan que cuando están con su amiga
de la nada su amiga les empieza a copiar cosas y ustedes les empiezan a copiar cosas. Porque cuando uno pasa mucho tiempo con una persona, uno copia muchas cosas de la otra persona, tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces es importante que seamos pacientes con todos, pero también nos alejemos de una manera paciente, sin juzgar, de las personas que nos van a alejar de Dios. ¿Qué quiero decir? Alejarnos de una manera paciente. Que tal vez Dios me dice, aléjate de esta persona, saca a esta persona de tu vida. Yo lo sé porque solo me hace caer en pecado, caer en tentación y no ser mi mejor versión. Entonces, ¿qué hago? No me voy a alejar y voy a decir, ay, es que tengo que sacar a esa persona porque a la madre solo toma, solo chismea, solo hace estas cosas y se porta re mal. ¿Ahí qué estoy haciendo? No estoy siendo paciente y no estoy siendo una persona que no juzga a otros, sino que yo personal me tomo mi espacio, pero sin tener que hablar mal de la otra persona o sin tener que justificar a otras personas porque me alejé. Me alejo porque no me está alejando de mi relación con Dios y yo me estoy enfocando en otras cosas, pero no voy a juzgar a la persona de la que me estoy alejando, porque ahí es cuando dejamos de ser pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Tenemos que aprender a vivir una vida donde somos pacientes con otras personas. Seamos pacientes con las personas que nos han hecho daño en el sentido de que no las voy a juzgar, voy a orar por esas personas. Tal vez no las tengo en mi vida y no las necesito en mi vida, pero voy a orar y perdonar a esas personas. Eso es como soy paciente. Soy paciente con las personas que me topo día a día, es decir, voy a ser paciente y voy a dar paso. No voy a venir y me voy a portar a insultar a cada carro que me pase enfrente, porque, no, porque estoy juzgando y estoy sacando mis emociones contra otras personas. Tengo que ser paciente, paciente con esa persona que se va a cruzar y lo hizo así, pero voy a ser paciente con esa persona. Voy a ser paciente con mis familiares, voy a ser paciente con todas las personas que me rodean o que no me rodean. Quiere decir, no voy a juzgar a otras personas. ¿Y cuál es la mejor manera de ser pacientes y no juzgar? Es pedirle a Dios esa paciencia y dos, repetirnos a nosotros constantemente hasta que se nos quede. Si Dios no me juzga, ¿quién soy yo para juzgar a otra persona? Entonces, ya tenemos ser paciente en las lluvias y en las primaveras. Ser pacientes y pedir paciencia para poder vivir cada etapa con lo que me viene. Luego tenemos ser pacientes para no juzgar a otras personas, ser pacientes con otras personas. Tratemos a las personas con amor y con paciencia. Ahora vamos a leer, si alguien tiene por ahí, Santiago 5, del 10 al 12. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Nos está dando un ejemplo de cómo ser paciente en momentos difíciles. ¿Alguien sabe quién es Job en la Biblia? Sí, no, no, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién era Job? Era alguien que creía en Dios y era muy rico, tenía bastantes tierras y ganado y hijos y esclavos y de todo. Y o sea, es una historia en la Biblia, pues, y cuenta que él tenía sus hijos y sus hijos hacían fiestas y salían y él siempre iba a poner ofrendas al Señor y le decía, ¿verdad? Por si acaso mis hijos han pecado, que tengan su perdón de una vez. Y después el diablo viene y le pregunta a Jesús si puede ponerlo a prueba, Ujú. porque el diablo pensó que Job no iba
pues que Job iba a ponerse en contra de Dios. Y entonces le quitan las tierras, le roban su ganado, le matan a sus hijos, se le viene la casa encima y le salen llagas. Todo, eh, todo lo Le malo toca que le pasar de podía pasar. todo. Todo se lo Y quitaron, todo lo que no tenía le dio, todo, o sea, todo lo malo que, así cuando uno dice, no puede ser que alguien tenga tan mala suerte, a pobrecito Job, él estaba haciendo todo bien con el Señor y le quitaron sus hijos, sus tierras, sus dinero, su todo, le quitaron, hasta le dieron enfermedades. Sí, qué más ibas a decir? y entonces hasta la esposa le dice, mira, mejor peca en contra de Dios, o sea, diciendo que él es el que tiene la culpa y todo, y morite. Y él pues no lo hace así, sus amigos vienen y le dicen, tú has de haber hecho algo malo, tú fuiste, y él, o sea, se enoja y todo, pero no peca en contra de Dios, y al final, si no estoy mal, Dios le da, o sea, otra oportunidad porque le prueba al diablo, ¿verdad? De que no pecó contra él. Entonces, ¿qué podemos aprender de Job? Que se le vino el mundo entero encima, literalmente, pero él no se alejó de Dios, ¿sí? Si tenía alegatos, le alegaba directamente a Dios y se enojaba y se le alegaba a Dios, pero nunca se quejó de Dios con otras personas y siempre defendió a Dios. ¿Qué nos está diciendo? Job fue una persona paciente en el sentido de que tuvo sus momentos donde le decía a Dios, llévame, ya no quiero vivir, ¿qué es esto? Pero si es tu voluntad, aquí sigo. Pero siempre era directamente con Dios. Entonces nos da un ejemplo donde nos dice el ser pacientes en Dios puede ser enojarnos con Dios, puede ser llorarle a Dios, puede ser frustrarme con Dios, pero siempre voy directo a Dios, porque Él me va a hablar, Él me va a respaldar y pues me pueden quitar todo, pero no me van a quitar esa relación íntima y personal que tengo yo con Dios. Y al yo ser fiel, voy a poder, Dios siempre me va a recompensar. Dios siempre me va a devolver 3 veces lo que me quitaron. Pero yo tengo que aprender a vivir con Dios, no por lo que Él me da o por lo que espero que Él me da, sino por el amor que le tengo, donde si me quitan todo, voy a seguir hablando con Dios y voy a seguir teniendo esa relación íntima y personal con Él. Entonces, ¿qué nos dice? Seamos pacientes en Dios. En los momentos difíciles, seamos como Job, que no se aleja de Dios. Tengo el derecho de alegarle, de irme a las piñas con Dios, de decirle de que estoy enojada, estoy enojada, estoy enojada, pero siempre voy directamente a Él. Y siempre mantengo esa relación y esas conversaciones constantes con Dios. Y luego nos dice nos da un consejo, nos dice, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y no sean condenados. Entonces, no juremos que vamos a hacer algo o no juremos que no vamos a hacer algo, porque muchas veces no lo vamos a cumplir. Entonces, mejor digamos sí o no. Es que el outfit, Mejor digamos sí o no, en vez de comprometernos a jurar, te lo juro por Dios que es cierto, te lo juro por el cielo que es cierto. No metamos a Dios en statements que vienen de la humanidad. No metamos a Dios para validar nuestro punto. No prometamos por Dios, sino que podemos orar para que Dios nos ayude a cumplir ese sí o a cumplir ese no. Pero no empecemos a querer jurar o a prometer cosas o a meter a Dios en promesas que ni siquiera Él está enterado. O sea, imagínense, a ustedes les gustaría que alguien de ustedes, de alguien cerca, te lo juro por la Tefi, que lo voy a hacer. ¿Y qué pasa si no lo hizo? ¿Y la Tefi qué? Pero si lo juró por mí, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué tengo que ver yo en la promesa que ustedes hicieron?
Entonces dice, no metamos a otras personas en cosas que no sabemos si vamos a lograr cumplir. ¿Sí? Entonces nos dice, seamos pacientes en los momentos difíciles, seamos pacientes con otros, seamos pacientes con nosotros mismos y aprendamos a no jurar o a meter a Dios en cosas que no debemos, ¿sí? No tengo por qué jurarle a nadie a nada, no tengo por qué prometerle a nadie nada, sino que mis acciones hablen por mi sí o por mi no. Pero muchas veces prometemos algo que no cumplimos. Entonces, ¿qué dice Dios? Prefiero que me digan, voy a tratar, a que me digan, te lo juro que lo voy a hacer y después me fallen. Pero por lo menos si tú me dijiste que voy a tratar y te veo tratando, sé que estás tratando y estás siendo honesto. No jures cosas que no sabes si vas a poder cumplir. Ese es un consejo que nos da en la vida. Solo dice, simplemente digan sí o no para que no pequen o sean condenados. No sean condenados por esa cosa que no cumplieron, que ustedes pensaron que iban a lograr cumplir, no lo cumplieron, no sean condenados por eso. Entonces, no, mejor no nos condenemos a nosotros mismos metiendo a Dios o prometiendo o jurando cosas que no sabemos si vamos a cumplir. Bueno, ahora vamos a entrar a una de mis partes, bueno, y en esa parte de ser fiel en los momentos difíciles, les quiero leer segunda de Pedro 3:9, que es, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo, muchas veces nosotros pensamos o pensamos de que Dios no nos va a cumplir la promesa, porque Dios nos está tratando de decir, no te puedo cumplir la promesa hasta que no aprendas a ser paciente, porque si te la doy, tal vez te va a emocionar un ratito y después ya se te olvidó y se te olvidó quién fue el que te la dio o quién fue el que te acompañó esperando eso. Entonces, no es que Dios se tarde en cumplirnos la promesa, sino que somos nosotros los que somos tan impacientes que no nos aprendemos a crecer y a llegar al punto que Dios quiere que lleguemos para darnos esa promesa que Él nos dio. Entonces nos está diciendo, no es de que yo sea tardado, dice Dios, es que ustedes son muy impacientes. Ustedes no están dispuestos a esperar y anhelar esa promesa que les voy a cumplir. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Tengamos paciencia en los momentos difíciles. Muchas veces, entre más nos hace esperar, más grande va a ser el tesoro o la promesa que nos va a dar. Entonces, aferrémonos a esas promesas y recordémonos constantemente de que tenemos que seguir pegados a Dios para poder llegar a cumplir, a llegar al punto donde Él nos cumple esa promesa. Nunca dejemos que el enemigo nos engañe y nos diga que Dios no nos va a cumplir una promesa, porque eso es mentira. Dios todo lo que dice lo cumple. El problema es que a veces, por ser impacientes, dejamos de creer de que Dios cumple todas sus promesas o dejamos de creer la verdad de quién es Dios. Entonces, no dejemos o no permitamos que la falta de paciencia nos cambie nuestra opinión de quién es Dios, sino que utilicemos esos momentos donde tenemos que ser pacientes para aprender a conocer más a Dios y que nos dé esa paciencia, esa paz, ese gozo en los momentos donde tengo que ser paciente. No le demos el poder al enemigo de cambiarnos nuestra idea de Dios solo porque no nos lo da en el momento que nosotros lo queremos, sino que recordemos de que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Y si no nos lo ha dado o no nos ha cumplido esa promesa, es porque nos hace falta crecer para poder llegar a disfrutarnos esa promesa de la mejor manera posible y de la manera que Dios sabe que nos va a beneficiar a nosotros. Por último, les quiero leer Salmo 37:7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas
perversas maquinaciones. Entonces, ¿qué nos dice? Seamos pacientes, aunque vemos que la gente alrededor nuestro se le está cumpliendo todo y tal vez no tienen una relación íntima personal con Dios. No. La paciencia en esos momentos difíciles o de lluvia o de esperar tienen que ser directamente con Dios. Tengo que cerrar los ojos a lo que está pasando alrededor mío y enfocarme en lo que voy a llegar a tener cuando esté preparada en el momento que Dios me lo quiera dar. ¿Sí? No voy a venir yo a decirle, pero Dios, si esta persona que no te ora y que literalmente está haciendo cosas malas, está prosperando. ¿Qué nos dice Dios? Lo que leímos. Puede ser que sea una persona de esas ricas, donde por más que siga haciendo esas cosas malas, tal vez vemos que les está yendo bien, pero no están llenos por dentro. No tienen gozo, no tienen paz, no tienen paciencia. Y nunca nada va a ser suficiente para ellos. Entonces, no nos comparemos a otras personas o a las etapas de vida en las que están otras personas, sino que en los momentos de paciencia veamos solo para enfrente y veamos directo a Dios, para arriba, y si vemos para abajo solo va a ser para la palabra, pero y arriba para orarle a Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que aprendamos a ser pacientes en su presencia. Yo creo que mejor lo vamos a dejar ahí porque ya estamos a 9 minutos. Entonces, la próxima semana vamos a terminar con Santiago 5, pero viene una parte espectacular, donde vamos a hablar de la oración y de la importancia de unirnos como cristianos, como creyentes de Dios, para poder llevar la palabra de Dios a otras partes y jalar a más personas a que conozcan al Dios que nosotros conocemos. Entonces, para terminar el día de hoy, voy a hacerlo en 3 lecciones. 1, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi felicidad? ¿Dónde está mi gozo? Eso es lo primero. ¿Está en Dios? ¿O está en el dinero? ¿O está en cosas del mundo? Y si está en esas cosas del mundo, lo acepto y voy a buscar a Dios para que aprenda y me enseñe cómo hacer que Él sea el centro de mi vida. Luego, a ser pacientes con nosotros mismos y con Dios en esos momentos difíciles, ¿sí? Digo y con Dios, pero realmente Dios siempre cumple su promesa, solo nosotros somos los impacientes. Ser pacientes en los momentos de lluvia, ser pacientes en los momentos más difíciles y siempre recordarnos de quién es Dios y ser pacientes con otras personas, ¿sí? Aprendamos a que la paciencia en Dios sea algo que nos rodea todos los días para poder vivir días con más felicidad, más gozo, más paz, menos amargura, menos enojo, menos resentimiento y menos envidia. ¿Sí? Entonces, nos quedamos con eso. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario antes de que pasemos a peticiones de oración y a la oración final. Entonces, la otra semana, y ya saben que si tienen alguna duda o comentario, me lo pueden escribir o lo pueden escribir en el grupo. Y no sé si alguien tiene alguna petición de oración para esta semana, si quieren que oremos por algo específico, todas aquí en común acuerdo. Yo te sí. Ujú. Quisiera que pidiéramos porque me vaya bien en este kiosco que voy a abrir en Oakland y que pues que sea como que el principio de muchas cosas buenas. Ujú. ¿Alguien más? ¿De qué es tu kiosco? Es de mi marca Nuso, fíjate, voy a abrirlo el viernes. ¡Hala, qué Ajá, que son ¡Ah! cosméticos. Sí, aquí estoy. ¡Exciting! qué Por eso no me he podido emoción! conectar full porque me dieron 15 días, mucha. Sí, ha sido una locura total. Au. ¡Qué alegre! ¡Qué bendición! Ahí Muchas vamos a gracias, orar por chicas. ese negocio también. Y el viernes Sí, también podemos orar en la mañana. ajá, please. Exciting.
Ay, qué emoción. Eso me emociona un montón. Sí. Ya voy a ir a comprar a Oakland. Thank you, La verdad es que estoy muy emocionada, nerviosa y a ver qué tal, ¿verdad? Soy la empresa más joven que entra en Oakland, en la historia de Wow, Oakland. Sí. qué Wow. crack. ¿Y en qué piso vas a estar? Voy a estar en el segundo nivel en el área nueva, enfrente de Nine West. Oh, Ok. qué emoción. Moderno. Esa es la parte Sí, que se siente como Miami. sí, full, 100%. No sé si soy solo yo, pero yo me imagino caminando en No, Miami. sí. Ahí. Ay, qué emoción. ¿Alguien más tiene alguna otra petición de oración para esta semana? Yo regreso a Guate después de haber estado un poquito más del mes acá. em, y mi familia puede ser un poquito abrumadora. Y después me voy una semana con ellos a España por la boda de mi hermano. Ujú. Entonces pasé de estar solo con uno de mis hermanos acá a estar full family time un montón. Entonces no quiero pedir paciencia porque no quiero mucha, o sea, no quiero que Dios me ponga a probar mi paciencia, pero la verdad es que me quiero disfrutar el viaje y me quiero disfrutar a mi familia. Entonces, por eso, por Ok. disfrutarme a mi familia. Sí, pero o sea, que te dé paciencia para estar con ellos y pasártela bien, no, no quiere decir de que te van a tocar tus botones. Esperamos. ¿Alguien más tiene alguna petición de oración o algo antes de terminar con la oración? ¿No? Pues vamos a terminar con una oración. Padre amado y Rey Celestial, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta palabra tan linda. El día de hoy te pido que nos ayudes a cada una de las que estamos aquí y a todas aquellas que escuchen el mensaje, a que esta semana esté llena de paciencia, Señor. Paciencia sin necesitar que nos toquen los botones de la paciencia, pero ayúdanos a ser personas pacientes en ti, Señor. Personas que buscan ser más como tú, Señor. Personas que son rápidas para escuchar y lentas para hablar, Señor. Lentas para juzgar, lentas para pelearnos con las personas, lentas para enojarnos, Señor. Ayúdanos a aplicar todo esto que aprendimos el día de hoy a cada parte de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aplicarlo en cada parte de nuestras vidas, en el trabajo, en nuestras familias, en las relaciones que tenemos, amistades, en todo lo que podamos tener, Señor. Que siempre seamos esas personas que puedan practicar esa paciencia, pero esa paciencia que viene directamente de ti, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos sigues poniendo ese querer y poder en nuestros corazones para estar acá. Te pedimos que nunca se nos quite, que nunca se nos quite esa gana de crecer en ti, de aprender más de ti, de acercarnos a ti, Señor, que siempre esté esa luz encendida, Señor, esa luz encendida en tu presencia, esa luz, ese hambre por aprender de ti, Señor. Te agradecemos por tu palabra, por enseñarnos qué partes y qué aspectos de mi vida tengo que mejorar, Señor, para ser una mejor persona y ser más como tú, Señor. El día de hoy, Señor, te venimos a entregar nuestros corazones, Señor. Te pido que nuestros corazones estén llenos de ti, Señor, que no haya espacio para nada más que no seas tú, Señor, y las cosas que vienen de ti, Señor. Que nuestros corazones estén llenos de ese gozo, ese amor, esa paciencia, todas esas cosas buenas que solo pueden venir de ti, Señor. Sacamos fuera todo amor al dinero, todo amor a cosas del mundo, toda cosa que no venga de ti, Señor, todo resentimiento, todo orgullo, toda falta de perdón, Señor, toda amargura, todo enojo, Señor, lo sacamos fuera y el día de hoy venimos a entregarte nuestros corazones, Señor. Gracias por recordarnos y de hacernos preguntarnos dónde está nuestro corazón, Señor. El día de hoy venimos con nuestros corazones elevados, abiertos hacia ti, Señor, para que sean llenos de tu presencia, Señor, y que siempre seas tú quien reina en nuestros corazones, Señor. Eso es lo mejor y lo más bonito que te podemos entregar, Señor, nuestros corazones y nuestras vidas. Y el día de hoy venimos a entregarte nuestro corazón, Señor. Saca fuera toda aquella cosa que te esté quitando espacio, Señor, y llénanos de ti, Señor, llénanos de tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a aplicarla cada día de nuestras vidas, que nos recuerdes en cada momento cuando no estamos siendo pacientes, cuando no estamos siendo la mejor versión de nosotros mismos,
y ayúdanos, Señor, acompáñanos para que podamos ser pacientes y que no pequemos, Señor, que no usemos tu nombre en vano, Señor, y que siempre, siempre, siempre podamos creer en ti, Señor, y regresar y recordarnos de quién eres tú, Señor. Tú eres perfecto, tú cumples promesas, Señor, y te pedimos perdón por todos esos momentos que hemos usado tu nombre en vano. Te pedimos perdón por todos esos momentos donde no hemos tenido paciencia, Señor, y venimos a decirte que queremos abrir nuestros corazones y mejorar, Señor. Queremos mejorar, ser más pacientes, Señor, y ser más como tú cada día, Señor. Que pueda nuestra fe, que hable a través de nuestros ejemplos y de nuestras vidas, Señor, y que podamos ser testimonio vivo de lo que tú eres, Señor. El día de hoy te venimos a pedir por el emprendimiento de Jime, te pedimos por Nuso, Señor. Sabemos desde ya que tú pusiste esa idea de ese negocio en el corazón de Jime y que ella ha trabajado, Señor, ha trabajado tan duro para llegar a este momento, Señor, y sabemos que esta es toda una recompensa que viene directamente de ti, Señor, por todo el trabajo duro que ha hecho Jime, Señor. El día de hoy venimos a entregarte ese negocio, Señor. Te pido a todas las personas que van a trabajar en el kiosco, a todas las personas que van a ir en el kiosco, Señor. Declaramos que ese kiosco va a ser un kiosco lleno de bendición, Señor, que todos los productos van a estar increíbles, Señor, que cada persona que vaya a comprar uno de esos productos quede enamorada del producto, Señor, no solo por la calidad del producto, sino también por el amor que le ha metido Jime a cada parte de este trayecto, de este proyecto, Señor. Declaramos desde ya que la apertura de ese kiosco va a ser de bendición, Señor. Todo va a salir perfecto, todo va a fluir, Señor, porque eres tú quien va a estar ahí acompañando a Jime, Señor. Te agradecemos por cada momento que ha llevado a Jime hasta este punto de poder abrir ese negocio y te lo entregamos a ti, Señor. Te lo entregamos completamente y es algo tuyo, Señor. Utiliza a Jime y utiliza a Nuso para poder tocar la vida de otras personas, Señor. Y sabemos que tú eres quien ha apoyado a Jime cada paso del camino, Señor, y sabemos que tú vas a ser quien la va a compensar y que todo va a salir bien, Señor, en el nombre de Jesús. Así que te agradecemos por esa oportunidad para Jime, te agradecemos por ese espacio en Oakland, te agradecemos por cada paso que la ha llevado hasta este punto, Señor, y declaramos que ese opening va a ser de bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Venimos, Señor, también a pedirte por la vida de Elisa, Señor. Te agradecemos por su vida, por su corazón, por su salud, Señor. Te la entregamos, Señor. Gracias por todo quien ella es. Te pedimos, Señor, que la llenes de paciencia, Señor. Que la llenes de paciencia para que se pueda llevar increíble con su familia. Señor, te pedimos que no hayan problemas, que no hayan cosas que vayan a querer interrumpir ese progreso a la paciencia, Señor. Te pedimos que todo salga bien en su regreso a Guate, Señor, que se pueda acoplar perfectamente a su familia y que todo salga perfecto, Señor. Y también te pedimos por ese viaje, Señor, que sea un viaje lleno de bendición tras bendición, Señor. Un viaje donde pueda conectar con cada una de las personas que se van, Señor. Que sea un viaje lleno de cosas buenas, Señor. Echamos fuera toda pelea, toda falta de paciencia, Señor, toda abrumación o que quieran abrumar a Elisa, Señor, y declaramos que todo va a estar en paz, Señor, y que todo va a estar perfecto, Señor, y que Elisa va a estar feliz y realizada de haber regresado y que la transición va a ser lo más fácil posible, Señor, porque tú estás en ella y tú la vas a acompañar en cada paso del camino, Señor. Te pedimos que bendigas a la familia de Elisa, Señor, para que la estén esperando con ansia, Señor, y que también, Señor, pongas paciencia en sus vidas, Señor, que pongas esa paciencia que viene de ti, Señor, para que todo salga perfecto en el regreso y en ese viaje, Señor. Declaramos que todo va a ser una bendición, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy venimos a pedirte por la vida de Francesca, Señor, te la entregamos, bendice ese corazón, Señor, gracias por ese corazón dispuesto, ese corazón a querer aprender más de ti, Señor, te pedimos por su vida, te pedimos por su familia, te pedimos por su trabajo, te pedimos por todo lo que haga, Señor, y te pido por la vida de cada una de las que están acá. Bendice sus relaciones, sus familias, sus vidas, sus trabajos, Señor. Te entrego sus corazones. Declaro que esta semana va a ser una semana llena de bendiciones, Señor. Te pido que puedan aplicar la palabra que aprendimos el día de hoy en sus vidas, Señor, y que sea una semana llena de frutos, bendiciones, paz, gozo y paciencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.